¿Por qué Rusia apoya a Venezuela? Hay muchas cosas que no se perciben a simple vista. Hay una lucha geopolítica sin duda. Las potencias mundiales quieren sentirse en control de la situación y demostrar su poderío, aunque eso claramente no quita que Maduro ha impulsado un gobierno ampliamente corrupto que ha sumido a su población en una grave crisis económica y humanitaria, y que ha favorecido que ahora Venezuela se encuentre en el medio de ese ajedrez mundial. Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este reportaje del día de hoy. Les traemos información de última hora sobre lo que acontece en Venezuela. Rusia lanzó una fuerte advertencia contra una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, al afirmar que eso abriría una gran crisis internacional con consecuencias devastadoras para la región y para la seguridad mundial. El aviso fue realizado por el embajador ruso ante Naciones Unidas en una entrevista con un medio internacional en la que habló de la crisis venezolana que enfrenta a Moscú y Washington. Estados Unidos respalda los esfuerzos de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó para derrocar al presidente Nicolás Maduro e insiste en que todas las opciones, incluidas la militar, están sobre la mesa para el país suramericano. Rusia es un aliado clave para Maduro, a quien ha brindado asistencia militar en el marco de acuerdos bilaterales y ha respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU como presidente legítimo de Venezuela. Todo esto es un reality show montado, un conjunto de fake news montadas para como una excusa, como una argumentación prefabricada, mediática, para justificar una intervención en Venezuela y para conseguir finalmente el control de sus recursos naturales, las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Eso es lo que, digamos, ese es el escenario que se plantea y del que muchísima gente en el mundo se está dando cuenta, gente que no tiene que ver con la política, pero que se da cuenta, por ejemplo, de que una supuesta ayuda humanitaria no lo es si tiene descarados fines políticos, tal como denunció Cruz Roja y Naciones Unidas. Maduro tiene tiempo hasta las próximas elecciones, afirma el embajador, y su mandato son otros 6 años más, según la Constitución, por lo que no tiene prisa, agrega de contramano de quienes exigen comicios anticipados en el país. La administración de Biden ha interpuesto una fuerte acusación en contra de Nicolás Maduro por sus grandes vínculos que tiene con redes de narcotráfico y financiaciones con redes irregulares. Así como lo escuchan, los Estados Unidos han afirmado que en Venezuela es necesario el uso de la fuerza militar, y es por esto que se ha activado una campaña de máxima presión para erradicar a todas las organizaciones criminales que se vinculan con la dictadura por una inminente intervención militar que expulse a Nicolás Maduro. Ya el Comando Sur ha confirmado que toda la maquinaria, como aviones de guerra, tanques destructores y buques de combate, se encuentran preparados y a disposición de la firma final para imponer un golpe contundente que derroque definitivamente al régimen del poder. El gobierno actual de Colombia viene de los sectores de la extrema derecha uribista y se han declarado enemigos de Venezuela. Tienen una obsesión de odio. Son expertos en falsos positivos. Prácticamente, por lo menos una vez cada semana, inventan un falso positivo. Lo único que ha hecho de que es canciller fue irse a Washington. Un tipo que sea canciller y se vaya 7 días a un país es sospechoso. Nicolás Maduro y toda su cúpula chavista será sentenciada y puesta en prisión ante los Estados Unidos y las organizaciones del mundo. También se ha pronunciado la ONU ante la grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y afirman que están dispuestos a dar su autorización para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar que expulse a Nicolás Maduro del cargo. La oposición venezolana pide acciones inmediatas por parte de las autoridades internacionales para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. En nuestra gira fuimos testigos de factores, gobiernos e instituciones de diferente estilo unidos por un compromiso, por una causa justa, por Venezuela, por la libertad. Eso también debemos lograrlo a lo interno, dejar a un lado cualquier diferencia y trabajar todos en una ruta clara, nuestra, de éxito para vencer a la dictadura. Pero para que esto ocurra, nosotros, los venezolanos, dentro y fuera del país, debemos reactivar la movilización y debemos hacernos sentir con fuerza. La dictadura es un peligro para todo el planeta. Así lo hemos hecho saber en nuestra gira y así lo ha entendido el mundo. Por eso nuestros aliados están dispuestos a aumentar la presión hasta el máximo nivel que haga falta. Es momento de frenar toda farsa recurriendo a la verdad.
Ustedes son la clave de la libertad. En 2019 nos dio capacidades. La administración de Joe Biden afirma que el régimen de Maduro representa un riesgo para la seguridad regional de los países aliados a Estados Unidos, ya que tiene vínculos con redes ilícitas para financiaciones de su cúpula chavista y su régimen dictatorial. Por eso, lo mejor es aplicar un golpe militar que derroque definitivamente la usurpación en Venezuela. También por otra parte nos llegó información de los países regionales, los cuales son Colombia, Brasil y Perú, quienes han catalogado a Maduro como una amenaza internacional, ya que Maduro dice tener armas de destrucción masiva que podrían llegar a Colombia en cuestión de minutos. Esto representa un peligro para la seguridad nacional de estos países, quienes han denunciado cualquier tipo de amenaza por parte del régimen en contra de países aliados al gobierno demócrata. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró que el proyecto de resolución sobre Venezuela, impulsado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, busca sentar un pretexto para una intervención militar en el país. Según el jefe de la diplomacia rusa, el documento de Estados Unidos busca de hecho encubrir las provocaciones por el envío de ayuda humanitaria como un medio para desestabilizar la situación en Venezuela e incluso obtener el pretexto para una intervención militar directa en el país. También destacado en rueda de prensa de que es necesario de que la oposición cese en estos ultimátums al gobierno de Venezuela, también en los enfoques destructivos de conjunto con la estrategia de Washington y los países integrantes del autodenominado Grupo de Lima, que lo que intentan es exacerbar aún más la división de la sociedad venezolana. Por otra parte, Lavrov se ha pronunciado en contra de esta idea de la intervención militar por parte de fuerzas extranjeras en Venezuela, lo cual conduciría, incluso también lo expresó el propio vocero de Kremlin, Dmitry Peskov, esto conduciría a consecuencias extremadamente negativas, no solamente para el Estado bolivariano, sino también para países vecinos en esa región latinoamericana. Como comprenderán, el Consejo de Seguridad jamás aprobará tal decisión, afirmó Lavrov en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo finlandés, adelantando de esa manera el veto de Rusia a la propuesta estadounidense. En cuanto a la resolución sobre Venezuela, preparada por Rusia, el ministro subrayó que ese documento busca apoyar el diálogo nacional en el país. Además, informó de que próximamente sostendrá una reunión con la alta representante para la política exterior de la Unión Europea para abordar la crisis venezolana y que también discutirá en ese asunto con el secretario de Estado de Estados Unidos en una conversación telefónica. Un estrechón de manos cargado de simbolismo. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov no solo reiteró el respaldo de Moscú a Nicolás Maduro, sino que sugirió ampliar la cooperación militar entre ambos países. Esto como una respuesta a las crecientes presiones de la comunidad internacional que exige la salida del régimen. También es importante desarrollar la cooperación militar para que nuestros amigos se defiendan de las amenazas extranjeras. Reiteramos nuestra solidaridad y respeto al pueblo venezolano contra las presiones ilegítimas de Estados Unidos y sus aliados. Rusia ha expresado su firme respaldo al presidente venezolano Nicolás Maduro frente al apoyo que brinda a Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países latinoamericanos y europeos al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien se autoproclamó en enero del 2019 como presidente encargado de Venezuela. Es uno de los principales aliados de Caracas junto con China y Turquía, y rechazan el llamamiento de Europa y de Estados Unidos para que Maduro convoque elecciones presidenciales y prepare una resolución conciliadora con el Consejo de Seguridad basada en el diálogo como la única vía para solucionar la crisis. Washington a su vez aboga por iniciar inmediatamente en Venezuela un proceso político que lleve a unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles bajo observación internacional, según el borrador de la resolución estadounidense. Lavrov rechazó las nuevas sanciones que Washington impuso al régimen e insistió en que una salida a la crisis venezolana debe pasar por un diálogo nacional. Expresamos nuestro apoyo total a los esfuerzos del presidente Maduro y a su gobierno por establecer un diálogo nacional que garantice la participación de todos los sectores para decidir el futuro del país. El encuentro en Caracas terminó con la promesa de mayor colaboración desde Moscú, un espaldarazo que pretende restar fuerza a la gira de Juan Guaidó por Europa y Norteamérica. Dado que tanto Estados Unidos como Rusia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los dos tienen capacidad para vetar la resolución de la otra parte, por lo que ninguna de las propuestas tiene posibilidad de prosperar si ambas potencias no llegan a un acuerdo previo. Hemos llegado al final de esta jornada de noticias internacionales. Si el video fue de tu agrado, compártelo en todas tus redes sociales para que muchas personas tengan conocimiento de todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Nos vemos en una próxima emisión.